de Filosofía y Letras, les damos la más cordial bienvenida y agradecemos de nueva cuenta a la comunidad estudiantil que nos sintoniza. Es un gusto en lo personal moderar esta mesa, la cual está integrada por la maestra Marta Rodríguez Plaza, que es doctoranda en psicoterapia humanista, es psicóloga de formación con maestría en acción internacional humanitaria por las universidades de Deusto en España y Ruhr en Alemania, con especialidad en diseño de programas y proyectos en emergencia, y maestría en psicoterapia humanista y educación para la paz por la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Es docente universitaria en la UACJ, en la Universidad Nexum de México y en el Instituto Humanista de República Dominicana, con las materias de construcción de paz, teoría y práctica gestal y supervisión terapéutica. Cuenta con 12 años de experiencia en proyectos de desarrollo comunitario, en asociaciones civiles en España, Italia, Perú y México, así como diversos diplomados y cursos en derechos humanos, atención a las víctimas de la violencia, liderazgo, género y acompañamiento en crisis. Siendo una fuerte promotora del enfoque relacional, ha dirigido salud y bienestar comunitario en Ciudad Juárez y actualmente coordina el Centro de Fortalecimiento Familiar, zona norte del DIF estatal. Así como también nos acompaña el licenciado Enrique Alfonso Romero Martínez, quien es antropólogo social por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, con mención honorífica por su aportación a la generación sobre nuevos conocimientos en el área de antropología social de riesgos. Es miembro de la red temática de estudios interdisciplinarios sobre vulnerabilidad, construcción social de riesgos y amenazas naturales y biológicas. Fue docente en la Universidad La Salle, la Escuela Normal Superior, es profesor José Medrano y actualmente maestro en el campus virtual de la Universidad Pedagógica Nacional del Estado de Chihuahua. Durante el periodo del 2011 al 2018, se desempeñó como investigador adjunto en el Instituto Nacional de Antropología e Historia en el proyecto Pluralismo Jurídico, Peritaje Antropológico e Interlegalidad en el estado de Chihuahua, produciendo diversas acciones a favor de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas del estado de Chihuahua, así como trabajos de investigación sobre la cultura de los pueblos originarios del estado de Chihuahua. Es promotor de la educación y cultura de paz y recientemente se ha incorporado al Centro Estatal de Fortalecimiento Familiar de DIF, estando a cargo del área de diseño instruccional, elaborando capacitaciones y acciones para fomentar y generar una cultura de paz, cuidado y legalidad. Ellos nos comparten el tema educación para la paz. Adelante, por favor. Muchas gracias. Primeramente agradeciéndoles el espacio que se nos ha brindado en este congreso, y queremos ahora compartir algunas de las acciones que el Centro de Fortalecimiento Familiar de DIF estatal tiene en relación a la educación para la paz. Voy a compartir pantalla, voy a iniciar con la primera parte de esta exposición para que posteriormente mi compañera Marta Rodríguez continúe con los demás temas. Por favor, confírmenme si pueden ver pantalla. Sí, maestro, se ve bien. Gracias, muy amable. Solo que si puedes poner la versión presentación, ándale. Gracias. Listo. Muy bien. Bueno, el Departamento de Diseño Instruccional del Centro de Fortalecimiento Familiar está a cargo del diseño de estrategias de educación para la paz. Estas estrategias y acciones de educación para la paz se derivan de la estrategia de gobierno del Estado para erradicar la violencia familiar. La estrategia busca la coordinación entre diferentes instancias del gobierno, el sector empresarial, organizaciones de la sociedad civil, para trabajar de manera interinstitucional y transversal para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia familiar. En ese sentido, la estrategia para erradicar la violencia familiar que se está ejecutando a través del Centro de Fortalecimiento Familiar de DIF parte de la siguiente relación de factores asociados a la violencia familiar
y también de rutas de acción para contrarrestar este fenómeno. Básicamente, como podemos ver aquí en el esquema, la violencia familiar en la parte superior está asociada con principalmente 3 factores. Uno es el desconocimiento, ¿sí? Que tiene que ver con que muchas veces lo familiar se mantiene como secreto, como privado, muchas veces no se conoce por parte de la población de que la violencia familiar es un delito, entonces se prefiere callar, ¿no? O se prefiere no decir nada. También está asociado con el fenómeno, con la falta de normatividad o su cumplimiento. Hay legislaciones, pero hay muchas fallas a la hora de ejecutar la ley, entonces eso agrava el problema. Y también está asociado con un gran tercer factor, que es la cultura de la violencia. Como sabemos que es un problema social bastante generalizado. Entonces, estos 3 factores se relacionan y agravan directamente la violencia familiar. Para contrarrestar estos factores, la estrategia para erradicar la violencia familiar cuenta con estas 3 rutas de acción que vamos a ver aquí abajo, que están en la parte inferior del esquema. Del lado izquierdo está la generación de capacidades de cuidado integral. Aquí va mucho la estrategia dirigida a docentes, padres de familia, cuidadores, formadores, para brindarles las herramientas de prevención de la violencia o de los diferentes tipos de violencia que se reproducen, ¿no?, en la vida cotidiana. También aquí en la parte del medio están acciones que impulsan y aplican la normatividad, ¿sí? Aquí se proponen protocolos, se propone trabajar en conjunto con otras instituciones en el diseño de estrategias normativas que puedan, digamos, cubrir o subsanar los huecos que tienen las legalidades que atienden la violencia familiar. Digamos que se generan propuestas que posteriormente ya los encargados de ejecutar las acciones pues las validan o las someten a consideración. También están las acciones que mejoran el entorno socioafectivo, campañas mediáticas y eventos masivos, dirigidos pues a las familias, a personas con discapacidad, personas mayores y lo que marca pues la ley de asistencia social. Básicamente, de estas 3 rutas de acción que están por parte de abajo, la estrategia para erradicar la violencia familiar se desprende del eje 2, que es el eje de generación de capacidades, que tiene que ver con aumentar la capacidad de madres, padres, cuidadores y comunidades del cuidado de niños, niñas, adolescentes, personas mayores y personas con discapacidad, fomentando su bienestar y potencial. Aquí tenemos varios temas de capacitación y orientación que le brindamos a esta población. Puede ser prevención del abuso o violencia sexual. También tenemos temas para detectar la violencia. También tenemos temas de educación para la paz, que es justamente lo que les vamos a explicar más adelante. Tenemos temas de prevención del suicidio, primeros auxilios psicológicos. Todos estos temas pues se destinan a este público para fortalecer justamente la estrategia para erradicar la violencia familiar. Luego, también las acciones de educación para la paz se derivan del eje 3, que es el eje de modificación de actitudes, que busca establecer acciones que generen modificación de actitudes y promuevan una cultura de paz. Aquí entra la difusión de mensajes masivos que impulsen una cultura de paz, que visibilicen la violencia y ofrezcan alternativas de cuidado y crianza. También hay identificación y promoción de los liderazgos locales que promuevan conductas no violentas y la generación de eventos masivos, culturales, deportivos y recreativos que impulsen comportamientos pacíficos y desalienten actitudes violentas. Como ustedes se fijan, es una estrategia bastante amplia que ataca diversos frentes porque no focaliza únicamente el problema en una sola cosa, sino que lo que busca es justamente partiendo de que la violencia familiar es un problema que se deriva de una cultura de la violencia en general, pues se trata de justamente transformar ese problema estructural que es la cultura de la violencia. Entonces, todas estas acciones van encaminadas a esta modificación de la cultura de la violencia para, en lo sucesivo, construir una cultura de paz. De manera breve, por supuesto, la estrategia es más amplia, ya habrá otros espacios para poderla explicar de manera extensa,
Básicamente con esto partimos para poder entender qué hemos hecho por parte del Centro de Fortalecimiento Familiar de DIF estatal hasta este momento en lo que es la educación para la paz. Bueno, aquí mi compañera Marta les va a explicar un poquito de lo que hemos hecho. Muchas gracias, Enrique. Muy buenas tardes a todas y a todos que nos acompañáis la tarde de hoy. Bueno, pues lo que queremos es eso, compartir un poco cómo estamos trabajando los temas de paz desde el DIF estatal. En concreto, cuando hablamos de trabajar en la construcción de la paz, nos enfrentamos casi siempre a dos retos. Uno es que nos pasa mucho como con el tema de los derechos humanos, que suele haber una tendencia a abordarlo de una forma muy teórica y abstracta, y luego a veces cuando hacemos los talleres o lo queremos replicar en comunidades con la gente, pareciera que no llegamos a sensibilizar en la dimensión de lo que significa, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los derechos humanos, pues de lo que significa realmente llevado a la práctica, que es tener derecho ¿no? Pues a una vida libre de violencia, por ejemplo. Ese es uno de los retos al que nos enfrentamos. Otro de los retos es que algo muy común que nos pasa es que cuando hablamos de paz, las concepciones, como el imaginario común, suele estar pues vinculado a imágenes, no sé si a ustedes les pasa, ¿no? De a lo mejor, pues de que si la paloma volando, quizás es un hippie, es una persona, o estoy pensando en alguien que está meditando, como que está en su interior, como que tiene paz mental, claridad mental. Y de alguna forma, pues esta idea y este imaginario a veces está un poco alejado de la realidad de quienes trabajamos con los estudios de paz. Es raro que alguien se haya imaginado a un negociador de conflictos, ¿no? A una persona que está pues en una mesa, ¿no? con diferentes actores políticos, viendo cómo afrontar una solución a un problema entre diferentes naciones, comunidades, ¿no? Poblaciones. Bueno, estos son un poco algunos de los retos a los que nos enfrentamos y vienen de la mano también de cómo se ha comprendido, cómo se han hecho los estudios de paz. Por ahí Galton es de los primeritos que hacía esa diferencia entre paz negativa y paz positiva, y es entonces que esta paz negativa se llama así en el sentido no de que sea mala, sino de que comprende la paz como una ausencia de guerra. Y en esto también nos ha pasado como con los temas de salud, ¿no? Que durante mucho tiempo se pensaba que la salud era la ausencia de la enfermedad. Pero estamos de acuerdo en que no es así, ¿no? El que yo no tenga una enfermedad física o una enfermedad palpable no significa, no implica que yo tenga bienestar. Lo mismo nos pasa con la paz. El que no haya violencia no implica que haya paz. Entonces, esa mirada de la ausencia de guerra pues nos ha llevado a veces a desarrollar políticas de intervención en las que por el interés nacional pues a lo mejor se han ejercido acciones de sometimiento, pensando pues que haya calma y no haya violencia, pues es un contexto de paz. En esta idea de la paz negativa se basan pues, algunas de las teorías como la teoría de la seguridad colectiva y se han justificado pues, muchas intervenciones militares en base a esto, ¿no? Al por mantener la calma y por mantener la paz, pues vamos a intervenir de alguna forma. Entonces, pues a lo que queremos llegar es que esta paz negativa lo que nos dice es que suele haber acciones, sea de dominancia sobre el otro para imponer una calma, o también lo contrario, acciones en las que yo me someto de alguna forma al otro para mantener la calma, para que no surja la tensión. Y estas miradas pues, se conciben como una perspectiva negativa de la paz. Aquí sería el ejemplo también de cuando concebimos o creemos que desarrollar habilidades para la paz pues es desarrollar habilidades para que me resbalen los conflictos, los problemas, ¿no? Para que yo esté en mi centro, en mi zen, y a veces confundimos eso y acabamos educando para la sumisión o lo podemos llamar buenos modales, ¿no? Que el otro no se enoje, y entonces, bueno, pues no sé si queda clara esta idea, si no luego nos pueden ir haciendo preguntas por el chat. La otra cara de la moneda, de alguna forma, la concepción positiva de la paz es cuando decimos, bueno, entonces la ausencia de violencia no significa que haya paz porque se requiere de un bienestar, se requiere de condiciones de igualdad, se requiere de justicia social, se requiere de respeto a los derechos humanos, y en esta concepción pues vemos más, se ha desarrollado más la paz como una meta, ¿sí? En este enfoque se basan algunas teorías como la teoría de la interdependencia de los estados o la teoría de la resistencia sin violencia. Hay mucho por ahí también desarrollado y pues también de alguna forma lo que quisiéramos poner aquí sobre la mesa es que si concebimos la paz como una meta,
pues pareciera que se convierte en una utopía, ¿no? Es como algo, pues que quién sabe cuándo vamos a tener una sociedad en la que haya bienestar para todos y respeto y justicia social, igualdad a todos los niveles. Y entonces eso hiciera o hace un poco frustrante el camino, ¿no? Cuando pensamos que aquello es una meta. Y también nos da a entender como si no hubiera habido espacios de paz en nuestro pasado, ¿no? Cuando en realidad lo que nos dice nuestra historia y nuestro desarrollo evolutivo es que el proceso de socialización es lo que nos ha hecho sobrevivir también, ¿no? Entonces, el altruismo, la solidaridad y la cooperación son actitudes y habilidades que han estado presentes para que nosotros como sociedad podamos salir adelante. Entonces, sí ha habido espacios de paz. Es a esto a lo que nos llevan otros autores, en este caso es Francisco Muñoz, que plantea este tema de la paz imperfecta y nos dice, la paz no es una meta a alcanzar, es un proceso, se conforma y además es imperfecta, porque decir ¿no? O sea, proponernos ese brinco hasta esa paz utópica, pues va a estar complicado. Sin embargo, sí podemos crear y sí podemos generar espacios de paz imperfecta, espacios en los que va a seguir habiendo conflictos y en los que vamos a resolverlos de forma pacífica. Y eso además es una meta mucho más cercana, mucho más realista y alcanzable si nos lo proponemos en nuestra chamba diaria, ¿no? en nuestro trabajo. Podemos crear un espacio de paz imperfecta en un aula, un espacio en el que en esa aula y en esas dinámicas relacionales se resuelvan los conflictos de forma pacífica. Lo podemos hacer en un hogar, lo podemos ir haciendo en una escuela, lo podemos ir haciendo en el ámbito de trabajo y de alguna forma esto es una invitación a trabajar en espacios de paz imperfecta, entendiendo que la paz es una realidad dinámica, que es inacabada, que se va fortaleciendo y es como promover procesos de empoderamiento pacifista de alguna forma. Entonces, si continuamos un poquito, vamos a ver aquí en la presentación que viene un par de definiciones, que estas son de Francisco Muñoz, en las que nos dice justo esto que estamos hablando, que la paz se trata de una práctica social que sucede en medio de múltiples conflictos que salen en nuestra vida cotidiana, porque así somos, ¿no? Nos tenemos que relacionar. Ahora vamos a hablar un poquito más de esto. Dice entonces, la educación para la paz, ¿qué sería? Sería el camino para desarrollar las habilidades para promover esos espacios de resolución pacífica de conflictos, ¿no? ¿Cómo le hacemos para desarrollar valores, conocimientos, actitudes, habilidades, comportamientos que estén relacionados con enfocarnos y centrarnos en el tema del conflicto, porque estamos diciendo que comprendemos la paz como un espacio en el que sigue habiendo conflictos. Entonces, ¿qué pasa con el conflicto? Necesitamos ponerlo en el centro de este eje. ¿Es posible un mundo sin conflictos? Preguntaría. No sé qué opináis. Bueno, desde los estudios de paz lo que nos dice esta perspectiva de la paz imperfecta es que no es posible un mundo sin conflictos. Es más, no es posible tener una relación humana, una interacción sin conflictos. Si bien sí podemos prevenir algunos conflictos, como por ejemplo cuando hacemos unos acuerdos de convivencia con un grupo en concreto para prevenir el malentendido de cuándo se puede o no se puede hacer algo, ¿no? Porque así lo hemos decidido por consenso quizás, vamos a seguir teniendo conflictos en nuestra vida, vamos a seguir afrontándolos, porque los conflictos existen en la medida en la que somos seres diversos, con necesidades diferentes, con gustos, intereses, opiniones, y eso es lo que lo hace rico. Si yo ahora les dijera, vamos a pintar esta pared que tengo aquí atrás, que es blanca, y yo les digo, ¿de qué color la pintamos? Seguramente van a salir pues muchas opiniones diferentes, ¿no? Uno la querrá azul, otro roja, otro de arcoíris, otro quién sabe, a lo mejor no la quiere pintar y quiere hacer algo ahí escultórico y original. Somos diferentes, tenemos gustos y necesidades diferentes y además los conflictos suelen estar vinculados con recursos limitados, ¿no? Si hubiera muchas paredes, a lo mejor no tendríamos el conflicto. Si somos muchas personas y solo hay una manzana, pues ahí tenemos un conflicto. Si hubiera muchas, no sería un conflicto, ¿no? Esta mirada lo que nos dice es que vamos a seguir teniendo recursos limitados o servicios limitados o personas limitadas y además vinculado pues, a nuestra diversidad, eso va a hacer que sigamos teniendo conflictos en nuestra vida. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Cómo vemos y cómo vivimos estos conflictos en nuestra vida? Si puedes regresarte hoy para adelante un poquito.
Es justo esto lo que estamos comentando, sería cómo nos hemos vivido desde una perspectiva tradicional del conflicto, que es la más común. Pues pareciera que entendemos los conflictos como que son negativos, que hay que evitarlos, que son desagradables. No sé si a vosotros, no sé, cuáles son las sensaciones que vienen a tu cuerpo cuando yo digo la palabra conflicto, ¿no? ¿Qué recuerdos, qué imágenes? Quizás tenga que ver un poco con esta mirada. Solemos pensar, porque así nos ha pasado, ¿no?, en la vida, que consume mucha energía y mucho tiempo tener un conflicto, que además suele haber un vencedor y un vencido, suele haber alguien que gana y alguien que pierde, que detona en muchas ocasiones la violencia y que además nos mueve con frecuencia de nuestra zona de confort. Cuando aparece un conflicto en nuestra vida, pues algo se mueve, porque significa que necesitamos atender las necesidades de alguien más cuando ya estábamos bastante a gustito con las nuestras satisfechas. Casi siempre, no sé si por ahí les parece que tenga sentido que esa es la forma en la que hemos aprendido a vivirnos con los conflictos. Y no es casualidad, porque es que además así hemos aprendido nuestra historia. No sé si habíamos hecho consciente que el estudio de nuestra historia es el estudio de los conflictos no resueltos, no de los conflictos resueltos. Estudiamos de guerra en guerra, de batalla en batalla, ¿no?, de bronca en bronca prácticamente. Eso es a lo que le damos el foco cuando estudiamos nuestra historia, y luego pareciera que en los libros de texto, ¿no?, por ahí pone un parrafito así, una frasecita que dice: aquí hubo un periodo de paz de 70 años y ya, ¿no? Y se quedan 70 años de historia ahí pues metidos en un parrafito. Porque ¿ustedes creen que durante esos 70 años no hubo conflictos? Claro que los hubo, ¿sí? No fue esa panacea. Hubo conflictos, pero se resolvieron de forma pacífica. Se hicieron acuerdos, se hicieron pactos, hubo negociaciones, hubo diplomacia, no lo sé. Y eso es lo rico, ¿no? Cuando queremos hablar de cómo desarrollar habilidades para la construcción de paz, ahí es donde necesitamos poner la mirada, no en los cómo no, ¿sí?, sino en los cómo sí le hacemos, cómo sí le hicieron para resolver y avanzar en todos en esos conflictos que se presentaron en esos momentos. Esa es una invitación muy interesante para quienes pues, estén haciendo estudios de tesis o de artículos. Pues es una invitación a descubrir cuál es nuestra historia de paz, la historia de los conflictos irresueltos, porque de ahí podemos descubrir y rescatar pues mucha riqueza, muchas habilidades. Acá también sería importante recalcar que si bien estoy diciendo que los conflictos son inherentes a la experiencia humana, vienen de serie, vienen en nuestro chasis desde que nacemos hasta que morimos, vamos a seguir teniendo conflictos, lo que no es inherente es la violencia. Quizás para muchos esa es una idea pues, muy común, pero todavía a veces nos toca cuestionarla en algunos espacios y debates, ¿no? Hay quienes dicen que los seres humanos sí somos violentos por naturaleza, cuando en realidad pues, ya está demostradísimo que esa violencia es diferente a la agresividad. Si bien la agresividad tiene que ver con esa energía transformadora para lograr cosas, para lograr objetivos, para hacer una lucha y una transformación social también, lo que es la violencia, que ya sería pues, el uso para someter al otro, el uso de los recursos para someter al otro, no es innata, es aprendida, ¿sí? Y en ese mismo sentido, las habilidades para la paz tampoco son innatas, también se requiere aprenderlas y se requiere desarrollarlas. Es decir, los conflictos son inherentes, vienen de serie, lo que hacemos con ellos, cómo respondemos ante ellos, no es inherente, es aprendido. Y como es aprendido, lo podemos deconstruir y lo podemos construir, lo podemos revisar y nutrir de otro tipo de experiencias. Por eso cuando digo cómo hemos vivido, ¿no?, los conflictos en nuestra vida, pues seguramente nos da una idea de cómo los vamos a afrontar en lo que vienen. ¿Qué es lo que pasa cuando trabajamos ahora sí con una perspectiva socioafectiva del conflicto, ¿no? Ahora sí, desde esta mirada lo que proponemos es que el que haya un conflicto, si puedes regresarte un poquito para atrás, Enrique, es que es una oportunidad porque lo que nos está diciendo es que tenemos necesidades diferentes, ¿sí?, de que se están conjugando necesidades diferentes que parecen aparentemente que son incompatibles las de unos con otros, a veces sí lo son, ahora hablaremos de eso, muchas veces solo es la percepción que tenemos de ello. Y entonces lo que buscamos es afrontarlo de manera creativa, constructiva, porque sabemos que ser diferentes genera disputas, genera conflictos, y eso no es ni bueno ni malo, simplemente es, o yo diría más bien que casi sí es bueno,
y que promover pues, la cooperación, la solidaridad, la diversidad y la diferencia, lo que nos hace pues, es que se generan valores, ¿no? de crecimiento, de inclusión, de colaboración, de corresponsabilidad. Aquí lo que quería comentaros también es que el estudio también de los conflictos también ha tenido un proceso, ¿no? En la década de los 30-40 todavía la perspectiva del conflicto que se posicionaba pues era esta perspectiva tradicional. Un poquito después, hasta los 70, surge este enfoque de relaciones humanas que dice la perspectiva socioafectiva, pues, o sea, los conflictos son inherentes a nuestra experiencia, los vamos a seguir teniendo, ahí están. Y ahora en la actualidad, pues lo que se promueve es el enfoque interactivo de los conflictos. ¿Qué quiere decir eso? Que incluso los promovemos, ¿sí? Que en muchos ambientes los promovemos porque un conflicto nos va a hacer desarrollar nuevos recursos y nuevas habilidades y muchas respuestas creativas. Entonces sí es importante ir identificando cuál es mi perspectiva, ¿no? De cómo los he vivido en mi vida y no solo eso, sino cómo respondo ante ellos. Y aquí es donde vamos a compartiros pues, un esquemita que ojalá les sea útil también en sus ámbitos de trabajo y para hacer una revisión personal, que es el que viene en la siguiente diapositiva. Y lo que viene aquí en este esquema pues, es cuáles son esos estilos de afrontamiento al conflicto, cómo respondemos ante estas situaciones. Vienen dos ejes, viene un eje vertical y un eje horizontal. En el eje vertical lo que posicionamos es qué tan importante es para ti o qué tan importante es, sí, pues para mí, lo que queremos lograr, ¿no? Porque en los conflictos normalmente son sobre una tercera cosa, sobre un servicio, sobre otro ser humano, sobre un recurso, sobre un objeto. Sobre algo externo suelen ser estos conflictos interpersonales. Entonces, ¿qué tanto me importa lograr eso que me he propuesto, ¿no? Ante esta situación? Si es mucho, pues si me importa mucho me voy arriba, si me importa poco me voy abajo en el eje. Y en el eje horizontal lo que ponemos es qué tanto me importa la relación, qué tanto me importa la relación que tengo con la otra persona. Y teniendo en cuenta estos dos ejes, pues nos vamos a mover por múltiples espacios. Les voy a ir compartiendo algunos de ellos como los que vienen aquí, con ejemplos y profundizando un poquito más para ver dónde se identifican, que es la pregunta que les voy a hacer después. Si hay un estilo concreto con el que ustedes se identifiquen más, su tendencia a responder. Es decir, si para mí la relación, cuidar la relación es muy, 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 muy importante. Y el objetivo de lo que quiero no lo es tanto, ¿no? Pongamos, por ejemplo, que estamos decidiendo mi pareja y yo qué película vamos a ver en la noche. Y yo quiero ver una de acción, él quiere ver una comedia y no nos ponemos de acuerdo, ahí tenemos un conflicto. Pero mira, a mí me importa más ahora mismo estar tranquila y cuidar la relación y la verdad no me importa tanto qué película ver, así que yo me puedo poner en una situación, en una respuesta sumisa en la que yo pierdo, tú ganas. ¿Sí? La respuesta sumisa es la que tiene tendencia a decir, bueno, está bien, a tu manera. Está bien, tú te lo quedas, ¿no? Está bien, tú quédate en la casa, ¿no? En la situación del divorcio, por ejemplo. En la respuesta yo pierdo, tú ganas. Obviamente hay otro, que es el que gana, que es el que se va a poner en la postura competitiva. Y a veces esta postura es la que se confunde con ser educado, con tener buenos modales, con no confrontar, ¿no? Por miedo a la reacción de la otra persona, pues no confrontamos. Y también a veces, no sé si les ha pasado, que la tendencia puede ser es que ya después de responder de esta forma en muchas ocasiones, pues llega un día en el que explotas, ¿no? O sea, ya es como ya es la cereza. Hoy ya no hablamos de la película, hoy hablamos de que siempre se hacen las cosas a tu manera. Y entonces pues acaba dañándose en muchas ocasiones la relación. Ese es un tipo de respuesta. Si nos vamos al eje opuesto, ¿no? Al que está en el cuadrante superior izquierdo, estaríamos hablando de respuestas competitivas. Respuestas competitivas son en las que yo gano y tú pierdes, ¿no? En las que a mí me importa mucho el objetivo y la relación no tanto, que esto nos pasa a menudo. No sé si a alguien le ha pasado que, o sea, en este modelo competitivo, lo que interesa pues es ganar y para ganar a veces lo más fácil es que los demás pierdan, ¿no? O hacer que los demás pierdan o no ponérselo fácil a los demás para que no ganen porque así puedo ganar yo. Detrás de, por ejemplo, pues de una actitud en la que alguien me pide unos apuntes, ¿no? Para una clase y yo no los quiero compartir, pudiera haber una actitud, un estilo, ¿no? De respuesta competitivo, porque
porque si pues los otros tienen las mismas ventajas que yo, al final pues a ver qué va a pasar, no voy a ganar yo. Detrás de estas respuestas competitivas, pues lo que se genera con frecuencia son actitudes de discriminación, de exclusión, ¿no? En las escuelas son muy comunes, de humillación al otro. Ahí vamos a poder ver muchas. Sin embargo, también es cierto que nuestro sistema, ¿no? Económico, social, estudiantil, nos pone en muchas situaciones competitivas, ¿no? Por ejemplo, pues nos obliga a veces a competir por una beca, ¿no? Y entonces pues sale nuestra tendencia a desarrollar este tipo de actitudes. Si nos vamos abajito, al cuadrante que está abajo, que es la situación en la que la relación no es tan importante, no lo conozco tanto, no me importa tanto cuidarla, ¿no? Y los objetivos pues tampoco me dan un poco igual. Lo que tiendo a hacer ante los conflictos ahí pues es que ni me van ni me vienen, ¿no? O sea, pues voy a dejarlos, voy a mirar para otro lado, a ver si esto se soluciona solo, a ver qué pasa con esta situación. Acaba siendo un yo pierdo, tú pierdes, nadie lo logra. A veces pasa, ¿no? Pues que en situaciones familiares también o en los estilos educativos decimos ni para uno ni para otro, ¿no? Y al final pues todos salen perdiendo en este tipo de respuestas. Pues sí, por poner a lo mejor algún otro ejemplo, pudiera ser cuando pues yo convivo con compañeros de piso y se está haciendo la montaña de platos y mira, pues me caen tan bien porque al final yo pues vivo aquí porque es más barato, pero pues no me importa tanto, y que esté ahí la montaña de platos tampoco, y pues mira, yo voy a comer ahí de donde pueda, en el plato de cartón, en la caja de la pizza, y acaba dañándose la relación, ¿no? Y el problema tampoco se soluciona. Entonces la respuesta evasiva pues suele generarlo con una bola grande también de problemas con frecuencia. ¿Qué pasa si nos vamos ya al cuadrante que nos falta, ¿no? Al cuadrante superior derecho, en el que me importan los objetivos, no significa que vaya a renunciar a ellos, y además también quiero cuidar y me importa la relación, me importa entender la necesidad de la otra persona. Ahí es donde tenemos respuestas y estilos cooperativos. Son respuestas en las que yo gano, tú ganas, ambos ganamos, perdón. Son respuestas en las que importan tanto los medios como el fin, no solo lograrlo, sino el cómo va a ser el proceso para lograr esos objetivos. Me importa cuidar la relación y qué está pasando en el camino. Y además suelen requerir pues estrategias muy creativas, ¿no? A veces puede ser algo tan simple como, bueno, vamos a ponernos de acuerdo para ver dónde nos vamos de vacaciones, uno quiere ir a la playa, otro a la montaña, y acabamos buscando una playa que tenga montaña cerca, ¿no? Pudiera ser una respuesta cooperativa. Pues a otro tipo de soluciones que requieren de un diálogo mucho más en profundidad. ¿Qué es lo que pasa cuando no es posible el ganar al 100%? Porque sí lo hay. Hay situaciones, ¿no? En las que no es viable el 100% de esa solución. Entonces estaríamos hablando de negociación. Cuando hablamos de negociación es que intentamos ganar en lo esencial, en el máximo posible de cubrir la necesidad. Ambas partes tenemos que ceder un poquito, ¿sí? Pero ambas partes salvamos lo esencial, la necesidad de fondo que queríamos lograr, ¿no? Solemos poner un ejemplo en el que pues ponemos a imaginar que tú eres a lo mejor un padre o una madre de un joven adolescente, ¿no? El joven quiere salir de fiesta pues en la noche, y tú normalmente eres la persona que sale a buscarlo así, pero pues resulta que esta noche pues quieres descansar y quieres pues dormir y levantarte temprano, ¿no? Y cuando le preguntamos a la gente como, ¿qué harías? ¿Cuál sería tu respuesta? ¿O cuáles serían las diferentes respuestas que podemos ubicar en este esquema? Pues surgen muchas, no sé cuáles se les ocurran a ustedes, pero bueno, por ahí hay quien dice, no, pues no va a la fiesta, ¿no? Entonces esa sería un estilo de afrontamiento competitivo, ¿no? Yo gano, yo descanso, pero tú no vas a la fiesta, ¿no? Pudiera ser por ahí una respuesta sumisa: está bien, cariño, yo te llevo, no te preocupes, y yo te traigo, y ahí estoy al pendiente, y entonces no se respeta la necesidad de uno de los dos, ¿no? No sé si está clara. La necesidad de uno es descansar y la necesidad de otro es divertirse. Entonces, ¿cómo le hacemos para buscar soluciones en las que ambos ganen de alguna forma? La respuesta sumisa sería el yo te llevo, yo no descanso, y pues tú diviértete, cariño, pásatelo bien, ¿no?
La respuesta evasiva, ¿qué sería? No sé, pregúntale a tu madre, por ejemplo, ¿no? Y nos acabamos pasando la bolita, al final yo no descanso y tú tampoco vas a la fiesta o yo me quedo pensando, ¿no? Al final tú vas a la fiesta y yo con la preocupación de haberme portado como me he portado, de no atender, pues tampoco descanso porque me quedo en la cama dándole vueltas, así que no hay solución ahí. ¿Y qué sería una respuesta cooperativa? Bueno, una de negociación seguro que se os ha ocurrido antes, que podría ser ese momento en el que decimos, bueno, vamos a negociar. Yo te llevo a la fiesta, pero no te regresas tan tarde, ¿no? Paso por ti a las 11. Así yo puedo descansar varias horas, ¿vale? Y ahí estamos negociando. Cada uno cede un poco, pero uno pues se cuida la necesidad esencial del descanso y se cuida la necesidad esencial de la diversión, un poquito, ¿no? Y la respuesta cooperativa, la que pues sí respete al 100% esa necesidad de cada quien, pues tendríamos que ser creativos, ¿no? ¿Qué podría ser? Quizás podría ser llamar a un tío para que se ocupe, ¿no? O para que sea una tercera persona la que te lleve a la fiesta, la que te traiga, podemos pedir un Uber, o vemos a ver cómo le podemos hacer para respetar al máximo mi necesidad y tu necesidad. Estas son un poquito las respuestas de afrontamiento al conflicto. Ahora, si yo les dijera, bueno, ya vamos viendo cómo son el tipo de habilidades y de valores y de actitudes que queremos promover desde la educación para la paz, ¿no? que tienen que ver más con las cooperativas, porque tanto la competitiva como la evasiva como la sumisa tendrían esa mirada, esa perspectiva de la paz negativa, porque es una paz desde la que estoy o imponiendo yo, ¿no? O me estoy sometiendo al otro. Sin embargo, la cooperativa es la que me dice, somos iguales y nuestras necesidades valen igual. ¿Cómo le hacemos entonces para estimular el desarrollo de este tipo de habilidades? Ahí es cuando vamos a hablar de la prevención, con O, no con E. No sé si para algunos quizás sea nuevo este concepto. Le pasamos a la siguiente pantalla y lo que nos dice la prevención es que no vamos a educar para prevenir los conflictos, porque cuando educamos para prevenir con demasiada frecuencia, educamos para la sumisión, ¿sí? Lo que estábamos comentando ahorita. Educamos para la prevención porque educamos para proveer habilidades para afrontar los conflictos, ¿sí? Aquí hay varios teóricos que respaldan pues este camino. El principal es Paco Cascón, que tiene un artículo, por cierto, pues uno muy breve y creo que muy rico si les interesa, que se llama Educando en y para el conflicto, que habla de todos estos principios que les estamos compartiendo aquí de fondo. Entonces decimos, la prevención es proveer de habilidades y estrategias para la resolución de conflictos. ¿Cómo hacemos esto? Lo hacemos a través de una metodología socioafectiva. Entonces, ¿le puedes continuar, por favor, Enrique? En la propuesta que traemos, lo que queremos hacer es que el método de enseñanza sea pues a través de la experiencia, ¿no? Porque luego nos pasa mucho lo que estábamos diciendo, que enseñamos derechos humanos, enseñamos la paz y acabamos pintando la palabra paz por escuelas y por todas partes, pero el proceso para elaborar ese mural pues ni fue cooperativo, ni fue congruente con estos valores y se nos queda ahí un poco. Entonces, como lo que nos importa más son los procesos que el fin, que la meta, lo que queremos promover es un método socioafectivo de aprendizaje en el que utilizamos el juego, utilizamos lo lúdico, el entretenimiento, para desarrollar este tipo de habilidades. Podemos poner una técnica, ¿no? Y entonces por aquí vienen como 3 pasitos de la técnica, la vivimos, ¿no? Dice paso 1, vivencia de la experiencia. Paso 2, analizamos qué pasó. ¿Qué pasó durante el juego? ¿Qué salió? ¿Qué se movió? ¿Quién discutió con quién? ¿Quién pisó a quién? No lo sé. Y tercero, lo contrastamos y lo inferimos con nuestra vida diaria. Lo que yo hice durante este juego, las actitudes que manifesté que tienen que ver con mis actitudes en otros ámbitos personales. Y esto lo podemos trabajar con todos los niveles de edad. La metodología es la misma. Pongo un ejemplo. Por ejemplo, un juego típico que es muy común en las fiestas es el juego de las sillas. No sé si han jugado, probablemente sí, ¿no? Es en el que estás dando vueltas alrededor de unas sillas, y van quitando sillas cuando se para la música y se acaban peleando. Si yo les pregunto, ¿quién se lo pasa bien jugando al juego de las sillas? Casi el que gana, todos los demás estamos de pie mirando ahí a ver qué pasa, ¿no? Hay quien pisa a otro, además que suele ser la persona más violenta de alguna forma, la que tiene más habilidades de tirarse a la silla. Ese es un juego competitivo en el que uno gana y todos los demás pierden.
lo podemos jugar con un grupo y podemos ver qué ha pasado, ¿no? Cuál ha sido la experiencia durante el juego, se hace ese proceso descriptivo, qué habilidades, qué actitudes han salido, me ha salido más lo competitivo, ¿no? Y luego vamos a jugar la versión cooperativa del juego de las sillas, que está bella, porque no creas que hace falta cambiar muchas cosas para hacer juegos cooperativos y dinámicas. Hacemos lo mismo, ¿no? Ponemos las sillas, se pone la música, la gente está dando vueltas alrededor de las sillas, solo que en lugar de que salgan personas, cada vez que se para la música, en lugar de que salgan personas y sillas, solo salen sillas. Se quita la silla y todos siguen jugando. El objetivo es que todos se tienen que sentar, sean las sillas que haya. ¿Sí? Hasta que al final todo el grupo tiene que sentarse en una sola silla. ¿Para eso qué se va a requerir? Se va a requerir ellos en el mismo proceso se da sola la dinámica, que se pongan de acuerdo, que vean quién se va a sentar antes, quién es más grande quizás o no, quién tiene más habilidades, más flexibilidad, si hay uno que se va a sentar en las rodillas de otro, cómo le van a hacer, si van a hacer en cascada, ¿no? Se hace la dinámica, se hace igual, suele ser muy divertido, suele ser un espacio muy incluyente en el que todas y todos participamos, en el que han tenido que tomar decisiones, ponerse de acuerdo ante un reto. Así que esto es lo que nos dice esta metodología de aprendizaje socioafectivo. Casi lo que hacemos es poner retos, es poner conflictos para desarrollar habilidades, ¿no? De resolución pacífica. Le pasamos a lo siguiente, porque lo que viene aquí sí. Es que lo que aquí quiero compartirles es que no es tan fácil. Adelante, Enrique. Aquí es bien importante entender esto, que básicamente pues no es algo teórico. La paz no se va a aprender por una conferencia donde yo aprenda todas las distintas concepciones o definiciones de paz, sino que justamente lo que busca esta metodología es que la persona se transforme mediante una vivencia. Para ser agentes de paz, primero necesitamos vivir el proceso de transformación a través de esta metodología. Necesitamos vivir la paz para justamente crear la paz en nuestras comunidades. Ahorita Marta va a continuar y les vamos a explicar un poquito cómo esta metodología pues va encaminada a la construcción de una comunidad, ¿no? Que es una común unidad, que es lo importante. Es el sentido de comunidad que hemos perdido en nuestro modelo civilizatorio actual que premisa el individualismo y la competencia. Sí. Sí, muchas gracias, Enrique. De hecho, sí. Y la verdad es que este tipo de habilidades no se aprenden de un día para otro, ¿no? Porque como decíamos, las respuestas, los estilos de afrontamiento son parte del aprendizaje, ¿no? de diferentes ámbitos de desarrollo. Seguramente, no sé si alguien se respondió a sí misma o a sí mismo cuál es su propio estilo de afrontamiento, si es más competitivo, si es más que tiende a la sumisión, si es más evasivo. A veces tiene que ver en algunos ámbitos, ¿no? En la casa suelo ser más dominante y luego en el trabajo soy más sumisa, o no, o al revés. Es bueno ir identificando esto, pero es verdad que nuestro aprendizaje no suele ser tendiente solo a la cooperación, es algo que a veces nos ha quedado un poco atrás, sobre todo en los ámbitos competitivos, claro. Entonces no es fácil llegar a un grupo y de repente poner conflictos, y si pones una técnica de resolución de conflictos de un día para otro, no surge a lo mejor toda esa serie de habilidades, valores. Es por eso pues, que se presenta, que Paco Cascón nos presenta esta escalera de la prevención, y lo que nos dice es que hay una serie de habilidades que están apoyadas sobre otras, que son básicas, que están más abajito y que se requieren abordar antes con un grupo para que sea viable que entre ellos resuelvan los conflictos de forma pacífica sin recurrir a otros, ¿no? Por ejemplo, en el caso de niñas y niños, lo que buscan estos procesos es que sepan autogestionar los conflictos que tienen en el aula sin tener que recurrir al adulto de referencia. ¿Cuál sería como las habilidades más básicas, las que vienen en el primer escalón, que dice crear un ambiente de aprecio y confianza? Lo primerito, desde presentarnos cuando es un grupo nuevo, pero no solo cuando es un grupo nuevo. Más de una vez en grupos que ya llevan muchos años conociéndose, no se respetan las formas en las que uno desea ser llamado y ser nombrado. A veces tenemos que empezar desde cero, presentémonos desde nuestros nombres y cómo nos gusta ser llamados, porque luego pues a fulanito ya le llamaron el güero y llevan años llamándole el güero y resulta que a fulanito no le gusta que le llamen el güero. Entonces empezamos a visibilizar las diferentes identidades, a visibilizar a todas las personas que componen ese equipo, ese grupo. Seguimos con dinámicas de conocimiento, de profundidad, porque un grupo, o normalmente,
se va conformando en base a lo que tenemos en común. Cuando conoces a una nueva persona en tu vida, casi pues saltan chispas cuando ves que tienes cosas en común, sean de música o de deporte o no sé, de política, de lo que sea. Cuando tenemos aspectos en común, se generan estos lazos. ¿Cuándo empiezan los conflictos en un grupo? Cuando empiezan las diferencias de opinión, cuando alguien no piensa igual, cuando se ve alguna divergencia por ahí en la forma de pensar, en un gusto o en algo que sea diferente. Es por eso que el siguiente paso dentro de este mismo escalón es trabajar con dinámicas de afirmación. ¿Qué es afirmación? Afirmación de las diferencias, de lo que nos hace únicos. Casi tiene que ver con la autoestima propia, con identificar lo que a mí me hace único, y también con respetar al otro, respetar esa forma de pensar diferente. Algunas dinámicas que pueden ir en este escalón pues tienen que ver con ejercicios en los que nos demos cuenta de qué tanto yo defiendo y me aferro a mis ideas, ¿no? O qué tanto soy flexible ante opiniones externas. También podemos trabajar con prejuicios dentro de este escaloncito. Y luego también seguiríamos con las dinámicas de confianza. Las de confianza es confianza en uno mismo, en mis propias habilidades, pero también confiar en los otros. Acá puede haber juegos como esos típicos ¿no? de lanzarse sobre los otros y que los otros se agarren, y vamos a hacer esa metodología que dijimos antes. No es solo la experiencia en sí, es el análisis y reflexión de eso que tiene que ver contigo, con tu vida, ¿no? Porque ¿cómo es que cuesta confiar en otros? Es algo que te pasa en otros espacios. Son pues algunas de las reflexiones que podríamos hacer. El siguiente escaloncito, un poco más arriba, sería favorecer la comunicación afectiva y efectiva. Acá vamos a meter dinámicas, técnicas que tienen que ver pues con comunicación, algunos juegos como los del dictado visual, el teléfono descompuesto. Seguramente muchos de esos los hemos jugado alguna vez, pero no les hemos dado esa reflexión o integración de qué es lo que significa. Seguiríamos al siguiente escalón, a cómo favorecer la toma de decisiones por consenso, que eso es muy común. A veces en los grupos se toman con mucha frecuencia, se toman decisiones por mayoría, y las decisiones por mayoría pues a veces dejan a las minorías excluidas, esas voces no son escuchadas. Entonces, ¿cómo aprendemos a tomar decisiones en las que todas las voces sean escuchadas, en las que todas las voces sean escuchadas? Acá meteríamos también en este escalón dinámicas de cooperación, juegos en los que para lograr el objetivo se requiere de que todas y todas colaboremos, ¿sí? O sea, es alguno de esos retos en los que es imposible hacerlo solo, no se puede, porque además así es la vida, es imposible hacerlo solo, no se puede. Entonces andamos todavía extrapolando, ¿no? Algunas de estas concepciones. Y finalmente, pues ya el último escalón sería ese de directamente poner técnicas en las que se generan conflictos, ¿no? Se pone al grupo ante conflictos y pues ya desarrolladas estas habilidades de aprecio, confianza, de comunicación unos a otros, de toma de decisiones por consenso, pues va a ser mucho más fácil que también lleguen a desarrollar estas habilidades de resolución pacífica de conflictos. Esta metodología pues la compartimos, es parte de lo que andamos trabajando en el Centro de Fortalecimiento Familiar, y ahora igual nos vamos un poco a lo más práctico, que es el cómo lo estamos haciendo para quienes sea de interés. O sea, ya esto que les hemos comentado, que viene un poco el trasfondo teórico, ¿no? Que nos sustenta, pues y esta metodología luego cómo la llevamos a cabo va a ser a través de cursos y a través de algunos materiales que hemos venido trabajando. Entonces, en la siguiente diapositiva aparecen algunos de los cursos que estamos ofreciendo en el Centro de Fortalecimiento Familiar en estos temas. Uno de ellos es una conferencia muy parecida a lo que estamos viendo hoy aquí, que es la que viene en el centro, Construyamos la Paz. También estamos impartiendo el taller, nos lo pueden solicitar o nos pueden contactar para participar en él, es un taller que se llama Prevención, Educando en y para el Conflicto, y lo que vemos precisamente es cómo también a través del medio virtual y digital podemos desarrollar estas dinámicas y técnicas basadas en la escalera de la prevención. Podemos enseñar cuáles son algunas de ellas a quienes participan en el curso. Pues les hacemos llegar esta guía, que se llama Guía para Constructores de Paz, que es una guía muy breve que está llena de técnicas, ¿no? y dinámicas basadas en esa escalera de la prevención,
porque en realidad sí es muy importante que cuando trabajamos con grupos identifiquemos cuáles son las áreas de oportunidad, ¿sí? Cuáles son esos escalones en los que requerimos estar más. Pueden ser grupos que se conocen desde hace muchos años y que sin embargo pues ahí el área de oportunidad que está más presente es la confianza. Entonces me puedo agarrar pues de la guía, o también hay muchos recursos en internet, claro que sí, en la que encontrar pues técnicas que están vinculadas con la confianza para poder pasar y seguir al siguiente nivel. Entonces, este es uno de los materiales que viene con este taller. Y luego también para docentes y en algunos casos para estudiantes también, estamos haciendo el curso más amplio, que es de 42 horas, que se llama Educando para la Paz a Niños, Niñas y Adolescentes, que está avalado por la SEP. Y en este curso pues, profundizamos mucho más en todo lo que estamos viendo ahora, se incluyen temas como cultura del cuidado, cultura de la legalidad, fortalecemos un poco más la teoría debajo de todas estas propuestas, y también pues el núcleo central viene siendo la prevención y el juego y el desarrollo de técnicas, porque nuestro objetivo más allá de lo teórico pues tiene que ver con esa transformación desde las habilidades y actitudes con ese 20 y de construirnos para ir construyéndonos e integrando y nutriendo nuestras respuestas y actitudes. También tenemos otros materiales, vienen ahí un poquito más a continuación, que es para el trabajo con familias, con niñas, niños, adolescentes. Algunos de ellos son estos cuadernillos que tengo aquí, creo que vienen en la siguiente diapositiva, que van por grupos etarios. Tenemos pues un cuento, vienen con un cuento de UNICEF y con algunas actividades para hacer en familia. No es un cuadernillo de actividades así como de rellenar sumas, sino que vienen retos para hacer en familia que tienen que ver con conflictos, con cómo los resolvemos. Cualquier persona pues los puede implementar o ofrecer a un grupo, y a partir de ahí pues vamos a rescatar también cómo son esas actitudes, esa vivencia de los conflictos en las familias. Entonces, pues viene pues una categoría es de 3 a 5 años, otra categoría es de 6 a 8 años. Para la siguiente nivel, que sería de 9 a 11 años, hay otro material que es un poco más didáctico, más como vinculado ahora a las redes sociales y así. Y a partir de 12 años, pues también hemos desarrollado un juego colaborativo, un juego cooperativo que está basado en el parchís, que ahora está muy de moda entre adolescentes, solo que en lugar de ser una versión competitiva, pues es una versión colaborativa con muchos retos y juegos y dinámicas ahí para favorecer estos ambientes de paz. Dicho esto, creo que ya hablé mucho. Vamos a dejar un espacio también por si hay algún tipo de duda, pregunta. No sé si Enrique también quieres aportar algo. Sí, básicamente reforzar lo que comentaba mi compañera. El curso de 42 horas lo diseñamos en conjunto, en asesoría con otras instancias educativas. Participó la Secretaría de Educación y Deporte, participó la UACJ, la UPENECH, la Normal Superior y la Normal del Estado, UNICEF, y entonces tenemos el visto bueno y estuvimos bastante cerca con ellos trabajando para ir perfeccionando este curso, que ahora ya cuenta con validez curricular para poderse impartir a maestros del ámbito de educación básica. Básicamente el trabajo del diseño de estos materiales que acaba de presentar mi compañera se desprendió, se derivó justamente de este curso, porque la educación para la paz no se puede circunscribir únicamente al ámbito del aula. Vimos la necesidad entonces de vincular a los padres de familia para que también puedan trabajar con esta pedagogía. Entonces, en ese sentido, les invitamos a todos y a todas a sumarse, ¿no?, a esta estrategia. Nosotros podemos capacitar a sus instancias educativas, sus instituciones donde ustedes laboren, ya sea con el curso de 4 horas, que es el taller de prevención, donde los vamos a ir llevando escalón por escalón de la prevención, o ya sea la conferencia de 1 hora de educación para la paz, que es como más de sensibilización, porque es un tema que es muy nuevo. Básicamente se conoce más en los gremios académicos, y a la hora de que hablamos de educación para la paz, pues luego se asocia a cuestiones de New Age o religión, ¿verdad? Y bueno, es un tema que se puede trabajar desde un ámbito académico, no se refiere a esto que acabo de mencionar. Entonces, en ese sentido también es una labor bastante importante en este tiempo. De hecho, bueno, pues este evento tiene el nombre de Cultura de Paz, y eso es bastante importante, que nos puedan dar este espacio
para poder hablar de lo que estamos haciendo a favor de la paz tan necesaria. Y en ese sentido, esta guía para constructores de paz es muy específica, trae instrucciones muy claras de cómo aplicar dinámicas de prevención en nuestros ámbitos donde nos desempeñemos. Entonces, en ese sentido, todos somos agentes de paz, todos de cierta forma podemos contribuir a generar esta cultura de paz que es el objetivo que nos estamos planteando. Bueno, no sé si alguien tenga algún comentario, es tiempo, tenemos 10 minutos antes de finalizar. También les he compartido aquí en el chat, bueno, en el catálogo de servicios de nuestra dirección, de la Dirección de Fortalecimiento Familiar. En ella vienen varios cursos, vienen los de Educación para la Paz, pero sobre todo vienen los contactos a quienes comunicarse también, en caso de tener alguna solicitud. Que será... Del súper, sí se puede. Muchísimas gracias. La verdad que es muy, muy bonita su conferencia. Y muchas gracias por compartirnos este material. Yo creo todos los que estamos aquí va a ser un placer el poder tenerlo y leerlo de cerca. Permítanme un segundito para corroborar si hay preguntas o algún comentario del público. Gracias. Bien. Ok, me comentan que no hay preguntas de momento. Igual si alguno de los asistentes gusta hacer alguna pregunta, nos la pueden enviar a través de la página de la facultad y nosotros se lo podemos hacer llegar aquí a nuestros conferencistas. Por mientras tanto, yo quisiera preguntar a quienes están acá, ¿no? en esta reunión de Zoom, si gustan, o sea, aparte de esta propuesta que hacemos, decimos que es muy importante esa reflexión, ¿no? Después de cada juego, de cada técnica, de qué me quedo. Entonces me gustaría hacerles esa pregunta que pudieran escribir en el chat. Una reflexión, una frase, un algo que te quedes para ti, o que te quede rondar, ¿no? O que te gustaría profundizar más, o algo de lo que te hayas dado cuenta con esto que hemos compartido. Agradecería mucho si gustan compartirlo. Yo creo que están un poco tímidos ahora. Damos igual oportunidad a que escriban alguna reflexión mientras me permito, bueno, agradecerles a nuestros conferencistas y me voy a permitir leer las constancias que tenemos aquí para ellos. Gracias. Bueno, la Universidad Autónoma de Chihuahua, a través de la Facultad de Filosofía y Letras, otorga la presente constancia a la maestra Marta Rodríguez Plaza, así como a Luis Enrique Alfonso Romero Martínez, por su valiosa participación como ponente en la conferencia Educación para la Paz, llevada a cabo de manera virtual desde el marco de la 42ª Semana del Humanismo, Cultura de Paz, Desarrollo de Estrategias mediante la Cultura y las Humanidades, de la Facultad de Filosofía y Letras, el día 27 de octubre de 2020, de 3 a 4 horas. Firman el director, doctor Armando Villanueva Ledesma, y el secretario de Extensión y Difusión, el maestro Alejandro Chávez Ramírez. Estas constancias se las haremos llegar vía correo electrónico, así como también un gran agradecimiento por esta excelente conferencia. Igual les recordamos a los participantes que han dejado aquí
un catálogo y lo pueden descargar ustedes directamente, está aquí en el chat. Igual, si tienen preguntas, comentarios, alguna reflexión, también pueden hacérnosla llegar por la página de Facultad de Filosofía y Letras oficial. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Saludos a todas y todos. Justo Nayeli Alvarado pone aquí una reflexión. Es bueno saber cómo solucionar los problemas que se presenten, pero ¿no es mejor poder evitar los conflictos antes de que lleguen? Yo opino que la prevención y la prevención se complementan en vez de tener que elegir solo una idea. Muy buena conferencia, gracias. Totalmente de acuerdo. Así en la propuesta es que no nos dediquemos solo a la prevención, porque a veces se confunde con educar para la sumisión. Pero totalmente de acuerdo contigo, sí. Cuando decimos los conflictos se pueden evitar, sí se pueden evitar, ¿no? Por ejemplo, generar acuerdos de convivencia nos previene de que ocurran conflictos y sin embargo, y aún así, aunque podamos evitar muchos, evitar que ocurran, ¿no? Vamos a seguir teniendo conflictos en nuestra vida porque somos seres diferentes, hay necesidades diferentes y ahí es cuando tenemos que enfocarnos en ahora sí qué hacer cuando los vamos a tener, porque entonces si ya los tenemos, ahí ya no va a ser educar para evitarlos, ¿no? Como para mirar para otro lado. Si ya están ahí, si ya están latentes muchos de ellos o si están explotando, ¿cómo le hacemos con ellos? Así que totalmente de acuerdo contigo que deben ir de la mano. Así es. Viene una... Bueno, muchísimas gracias. Agradecemos a todos los asistentes, así como a nuestros conferencistas, y los invitamos a continuar en el siguiente evento con el maestro Marco Gutiérrez Mendoza, la radio universitaria como medio más eficaz en la educación en derechos humanos. Muchas gracias y continuamos con la Semana del Humanismo. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Un placer.